Muy buenas a todos, ¿qué tal? Gente, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Aquí con vosotros el gran maestro español Pepe Cuenca. Y en esta ocasión vamos a tratar de continuar aprendiendo un poco a resolver ejercicios tácticos. Estos son muy importantes. De hecho, yo diría que el 90 y tantos % de las partidas hoy en día se resuelven por este tipo de detalles tácticos. Es decir, uno tiene la posición más o menos controlada y de repente uno tiene que empezar a oler la sangre, ¿no? Como esa especie de sentido arácnido que tenía Spiderman, ¿no? Como decimos aquí en España. Pues bueno, también es importante desarrollarlo en ajedrez, ¿no? Y estar preparado para ese momento, saber aprovecharlo y nos va a dar muchísimos puntos y muchísima alegría en nuestras partidas de torneo y por supuesto muchísimas decepciones, ya que habrá muchas veces que se nos escaparán o que nuestro rival sea quien dé el golpe de gracia. Así que bueno, sin más vamos a ir tratando de resolver algunas posiciones del entrenador de táctica de Chess24 y nada, vamos a tratar de pasar un rato agradable. Bueno, vamos a ver la posición que tenemos en el tablero. Como podemos ver, es turno de las negras y ganan las blancas. Acaban de jugar caballo a5 y ahora vamos a comentar la posición, ¿no? Bueno, podemos ver que ambos bandos tienen el mismo número de peones, pero lo primero que me llama la atención al ver esta posición es esta torre en F5, ¿no? Que si bien está defendida parece un poco vulnerable, ya que bueno, este peón de E4 parece un poco débil, atacado por el alfil. Y bueno, lo primero que me doy cuenta es que tras alfil por E4 las blancas estarían forzadas a capturar de dama, ya que una jugada como alfil por F6, torre por F6, torre por F6, no comeríamos en F6, sino que daríamos mate en G2, esa es la clave, es alfil por E4, y la clave es que tras dama por E4 existe la jugada D5, ¿verdad? Un gran bombazo aquí para ahuyentar a esa dama de E4. Su única casilla para defender la torre de F5 sería D3, ¿verdad? Y ahí podríamos golpear con E4 en ese momento, forzando a la dama a desviarse de la defensa de la torre de F5. Todavía le quedaría la casilla H3, ¿verdad? Y entonces no podríamos capturar la torre. Sin embargo, nos damos cuenta que en lugar de E4 tenemos la jugada C4, ¿no? Viniendo ahí con el peón Carlitos dando un doble de dama y torre. Así que bueno, sin más, vamos a probar la solución. Alfil por E4, dama por E4 y ahora viene el peoncito para forzar dama D3 y como digo, E4 sería un error por dama H3, la dama defiende esa torre, pero sin embargo vemos que C4 es un pedazo de cañón, ¿no? Y ahora tras D por C4, alfil por F6, jaque intermedia. Ahora cuidado, porque es momento de ser un poco cauteloso. Si comemos de torre, la torre de D8 queda colgando, entonces hay que tener un pelín de cuidado. Si comemos de dama, realmente dama por F6, torre por F6, pues podemos jugar C por D3 y tendríamos pieza de más. Así que esta es la solución. Fijar, C por D3. Bueno, este problema nos ha llevado un poquito de tiempo. Vamos con el siguiente. Blancas juegan y ganan. Tenemos material de menos, como podéis ver, pero también nos damos cuenta muy rápido de la posición vulnerable de este rey de B8. No sé si podremos dar mate, tenemos que analizar bien la posición, o si por otra parte lo que intentamos es sacar unas tablas. Vamos a tratar de, como digo, de observar la posición. Bueno, aquí rápidamente nos damos cuenta que si jugamos torre F8 jaque, rey A7, y el único jaque que existiría sería torre F7 y el rey negro se dirigiría a A6 sin ningún tipo de problema. Ahí estáis viendo un tema de abogado, porque fijaros, torre A7 jaque, rey por, torre A5, dama por A5 y el rey está ahogado. Entonces, mínimo nos hemos asegurado las tablas con esa variante, no sé si me estáis siguiendo, y ahora estoy tratando de ver si hay alguna posibilidad de dar mate. Por ejemplo, torre B5, si rey C8, ni siquiera es mate, porque tras torre F8 las negras se pueden cubrir. De hecho, torre B5, rey C8 quizás estamos perdiendo ya que viene ese torre D8 de vuelta con esa torre a casa por Navidad, ¿verdad? Para defender ese mate, ¿no? Así que, bueno, pues entonces creo que la jugada es torre F8, como decíamos. Fijaros qué bonito, torre F8 y ahora decíamos torre A8, rey por A8, torre A5 jaque. Y entonces nos damos cuenta de que el negro podría jugar rey B8. Por tanto, la jugada previa es torre A5. Torre A5 sí son tablas, pero torre A8 perdemos. No sé si me seguís. Torre A8, rey por torre A5. El negro podría jugar rey B8, aprovechando que la dama de A1 está defendida por la torre. Por tanto, hay que jugar torre A5, que fuerza la captura. Dama por A5 y
torre A8. Tras rey por A8, la posición es de ahogado por completo. Yo sé que este problema parecía más complicado que una cagada de un astronauta, pero bueno, al final lo hemos sacado aquí entre todos. Vamos con la siguiente posición y vamos a concentrarnos porque esta realmente parece un poco más compleja. Lo primero que vemos es que la posición está igualada de material, el blanco tiene un peón de más, perdón, pero las negras tienen pareja alfiles. También está con las piezas bastante activas, unos buenos alfiles, etc. Sin embargo, nos damos cuenta muy rápido de lo vulnerable que es el peón Facundo en esta posición, ¿no? Es decir, F7 está atacado indirectamente por la dama de F2 y la torre de F1. Entonces, la primera jugada que se me ocurre rápidamente es caballo H6, ¿no? Para tratar de entrar en F7. No sé si será suficiente. Entonces, vamos a tratar de calcularlo. Caballo F6, caballo H6, perdón, G por H6, dama por F7, rey H8, y ahí es momento de pensar, ¿verdad? La jugada que se me ocurre en esa posición sería torre D7. Torre D7, el negro todavía tiene varias formas de cubrirse en esa posición. Una de ellas sería torre E7 y la otra sería alfil E7, por ejemplo. Vamos a ver, porque alfil E7 no creo que funcione. Simplemente podríamos intentar algo como G por H6, aprovechando para dar el mate en G7. Y tras torre 7, vamos a ver, incluso la jugada G por H6 en esa posición es interesante. Torre por F7, torre por, y creo que alfil por H6 no damos mate. Entonces hay que pensar bien este momento, porque es bastante importante. La otra posibilidad es jugar torre D7 directamente, dama por F2, torre por F2 y el negro con alfil C6 se libra. Entonces la jugada es caballo H6, eso está claro. Ahora hay que entrar en F7, dama por F7, rey H8 y ahora es momento de pensar en esta posición. Decíamos que torre D7 parece que el negro se puede defender. G por H6 es otra posibilidad. Dama F6 jaque tiene alfil G7, por lo que no vale. Entonces vamos a tratar de concentrarnos muy rápidamente en esta posición unos minutos para rematar. Torre D7, viene la jugada torre 7, pero también tenemos aquí el alfil colgando en B7. Algo de lo que no nos habíamos dado cuenta. Torre D7, torre 7 y en ese momento existe un dama F6 jaque, rey G8. Si dama por F8, torre por F8, torre por F8, rey G7 y se libra, ¿verdad? Entonces, en este momento hay que ver dama F6 jaque, rey G8 y cuál es la jugada que remata ahí, ¿no? Tenemos que ser capaces de verla. La verdad que hay una jugada muy interesante, que es dama F6, única rey G8, ya que si torre G7 podemos capturar en B7 aprovechando esa clavada, y si rey G8 existe la jugada incluso torre por B7, tras torre por B7 alfil H3. Fijaros que ese alfil entra con gran dolor en la casilla de 6, creo que las negras no pueden evitarlo, así que tendrían que jugar algo como torre 7, alfil E6 y dama por E6, creo que esa posición es ventaja blanca, aunque hay que terminar el remate. Vamos a jugar aquí dama F6, como decimos, rey G8 y ahora es el momento clave. Madre mía, más complicado que ponerle los calzoncillos a un pulpo, ¿verdad? Incluso la jugada alfil H3 directa me parece también interesante, ¿no? Alfil H3 directa creo que es más potente, porque fijaros, amenazamos alfil E6, aunque las negras podrían jugar un torre C6 que no es válido, por dama por F8, y si dama C6 en esa posición, ¿qué podemos jugar? Podemos jugar torre por E7, ganando la partida en el acto. Fijaros que alfil H3 más potente existe en esta posición. ¡Bum! Alfil H3, torre por D7 y alfil E6, mate con tomate. Fijaros que la verdad que creo que además es una posición además famosa, si no recuerdo mal. Creo que es una partida de Mickey Adams. Fijaros qué importante es a veces el tema de la desviación. Aquí vemos que es el turno de las blancas y obviamente si cambiamos todo en E8, torre por E8, torre por, dama por, se llega a un final igualado donde ambos bandos tienen dama, pieza y 6 peones, por lo tanto no pasaría nada. Pero el tema de la desviación, qué importante siempre es darle un airecito a nuestro rey, ¿verdad? Aquí podemos ver que el negro tiene problemas en la octava fila, al igual que el blanco, pero es turno de las blancas. Entonces, si pudiéramos desviar la dama de la defensa de la torre de 8, estaríamos ganando la partida.
hay que pensar, bueno, pues jugadas como A4, ¿verdad? Jugadas como dama C4, que de hecho es la solución, porque fijaros que, bueno, además fijaros que A4, en esta posición, A4 permite dama por E2, si no me equivoco. Dama por E2, y si torre por E2 viene torre C1 jaque, ganando la partida, porque ahora somos nosotros los que tenemos problemas en la octava fila. Así que precisamente este dama C4 es una jugada potentísima. ¿Por qué? No nos puede capturar ni de torre ni de dama por torre por E8. Además, si torre por E2 venía dama por B5 y la torre de 1 está defendida y nos juegan dama de 7. Hay que seguir con el tema de desviación. Fijaros qué jugada tan bonita dama C7 en este momento, ¿verdad? Dama C7 en este momento, que de nuevo fuerza a la dama a irse, ya que no se puede capturar ni de torre ni de damas por los problemas en la octava fila. Ahora nos juegan dama B5. Y ahora hay que calcular un poquito, ¿verdad? Porque no recuerdo bien qué pasaba aquí. Una posibilidad es dama por B7, que viene, creo, el mismo problema. Viene dama por E2, ¿verdad? En esa posición. Si no me equivoco, dama por B7, pim, pam, pum. Y entonces la otra posibilidad, en este momento, fijaros. Ahora que la torre no puede entrar, ahora sí que la jugada A4 es buena. ¿Por qué? Si dama por E2, vendría torre por E2 en esta posición. Aprovechando que no hay mate en la octava fila aquí. Entonces vamos a jugar A4, dama por A4. Y ahora es momento de seguir calculando. Vamos a ver qué pasa aquí. Dama por A4. Y ahora, qué bonito, esta jugada torre E4. Torre E4, el negro no puede capturar con la torre por dama por C8, dama por E4 no es posible, de nuevo por torre por E4, así que hay que jugarla. Y una vez que no existe ese tema de dama por E2, entonces viene dama por B7. Este problema yo lo he visto hace un par de años, si no recuerdo mal, en una serie en la que hicimos, pero me parece súper instructivo, ¿no? Además nunca me acuerdo de la solución y hay que ir viéndola poco a poco, calculando todas esas variantes, porque ahora sí que dama por B7 es válida porque no existe ese dama por E2. Bueno, vamos a seguir calculando posiciones ya totalmente random. La primera esta, como podemos ver, el blanco tiene dama de menos, es decir, solamente por 2 piezas, ¿verdad? Pero podemos ver que la situación del rey negro es muy vulnerable. Como podemos ver, el rey en B7, la dama en B8, pieza muy pasiva. Entonces, bueno, pues tenemos varias posibilidades. Podemos capturar el peón de B5. Hay algunos jaques en la casilla D6 que pueden ser aprovechados en cierto momento, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es, fijaros qué jugada, alfil H6 de desviación para precisamente utilizar el jaque con el caballo a D6. Este alfil controlaba la casilla D6. Si jugamos caballo D6 directamente, entonces alfil por D6 y no pasa nada. Sin embargo, cuando el alfil se ha dirigido a H6, ahora podemos penetrar con el caballo en D6, ¿verdad? Y no solo eso. Esa es una de las ideas, pero por supuesto dejamos la casilla C5 vacante para nuestro caballo. Además, daros cuenta de una cosa, tras caballo C5 el rey ya no se puede dirigir a B6. ¿Por qué? Porque viene caballo D7 jaque, comemos en B8, comemos en H6 y tenemos pieza de más, completamente limpia. La otra posibilidad tras caballo C5, y la única posibilidad extra que tiene el negro, es jugar rey C8, que esa línea la tenemos que analizar, por supuesto. Es decir, caballo C5 parece clara, rey C8, y ahora tenemos que ver cómo damos el remate definitivo en esta posición. Caballo 7 está controlada, así que no se puede hacer nada. Pero bueno, una jugada simplemente como caballo por H6 parece que es suficiente. Tampoco hay que subestimar caballo D6, peón por D6, alfil F5, si no me equivoco, o incluso la jugada torre F7 para entrar con alfil F5 y torre D7 mate, ¿verdad? Entonces, caballo por H6 me gusta, ¿vale? Caballo por H6 me gusta y parece que gana la partida sin ningún tipo de problema, pero quiero ver si caballo D6 termina de rematar por completo. Caballo D6, C por D6, y ahí si torre F7 nos están comiendo el caballo, así que creo que simplemente caballo por H6 es la jugada. Caballo E7 y ahora es donde podemos penetrar con nuestra torrecita. Vamos a ver si eso es posible. Torre F7. Todavía el negro tendría torre E8 en esa posición, pero entonces una jugada simple como caballo F5 creo que nos puede dar la victoria. Torre F7 y se acaba, ¿no? Bueno, siguiente posición. ¡Wow! Veo aquí que nos están
nos acaban de comer el peón de G2 en esta posición. Las blancas tienen peones iguales con un peón pasado en B5, pero nuestro rey de momento es muy vulnerable. Y lo que hay que darse cuenta rápidamente es que, por supuesto, el alfil de G2 es comestible, pero nos tenemos que dar cuenta de que el alfil de C3 también está cayendo, ¿no? Entonces, varias posibilidades. La primera que se me ocurre siempre es dar un jaque, ¿no? Dama de 8, rey H7, y entonces pensamos, ¿y ahora qué? La segunda posibilidad que se me ocurre es la jugada alfil por E5. Alfil por E5, ya que si vamos a cambiar los alfiles, pues por lo menos sacar provecho de ello y comernos el peoncito de D5, ¿no? Es decir, si alfil por E5, dama por E5, dama D8, rey H7, dama por H4 y luego comeríamos el peón de G2, ¿no? Entonces hay que ver en qué orden hacemos esto, ¿no? Dejadme pensar un segundo, alfil por E5 o dama de 8 jaque, ¿no? Parece que alfil por E5 es la jugada. Y creo que una jugada como rey por G2, entonces viene dama G3. Lo único que no estaba completamente seguro era tras dama de 8, si rey H7, dama por H4, comemos el peón primero y luego comemos en G2, además el peón de E4 está defendido. No quiero comer directamente en G2 porque tenemos problemas para sacar el rey, es decir, si dama por G2 viene dama 1, rey H2, dama E5 y parece que no nos libramos del continuo. Entonces parece que hay que dar un jaque. Otra jugada, fijaros que es la jugada dama D5 jaque, que aparece aquí en esta posición, aprovechando que tenemos dos peones pasados y creo que el negro no es capaz de pararlo. Fijaros, dama D5, dama por D5, E por D5 y estamos amenazando B6, B7. De hecho ahora B6 sería una amenaza imparable, ¿no? Para el negro. Digamos, por ejemplo, alfil por H3 para volver, B6, forzamos a alfil C8, D6 y el negro no llega a tiempo a la casilla clave de 6. Rey F7, D7, alfil por D7, B7 y ¡bum! ¡Babum! Riquiti y metemos dama. Entonces la clave precisamente es dama de 5. Dama de 8, rey F7, creo que el negro saca tabla, pero la jugada es dama de 5. E por D5, alfil por H3, B6, amenazamos dama en una con B7, alfil C8 y no le da tiempo al rey a acercarse a la casilla crítica de 6. Ahora jugamos, por ejemplo, D7, no, por ejemplo no, es la única. B7 pierde. D7, alfil por, ambos bandos tienen el mismo material, posición nivelada en cuanto a material, pero podemos ver que el blanco está tratando de montar un potente ataque sobre el rey negro, ¿no? Y lo primero, la primera jugada que se me viene a la cabeza es un sacrificio ya, ¿no? Alfil por H7, hay que ver si funciona. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dejar que el negro se consolide, ¿no? Además, si nos juega G6, quizá caballo por D3 en alguna posición, pues parece que ya no tenemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, la jugada alfil por H7, rey por H7, uno se da cuenta rápidamente de que el rey negro puede sufrir. ¿Qué pasa? Que parece que nos faltan piezas, ¿no? Me gustaría jugar dama H3 y torre H4, pero el alfil D7 controla. Sin embargo, me doy cuenta de otro detalle también muy rápidamente. Y es de estas torres, si acabaran en G y H, con el rey en H7 le podemos dar un mate, ¿no? Entonces se me viene a la cabeza la siguiente secuencia de jugadas que espero que alguno haya visto también en casa. Alfil por H7, rey por H7, alfil por E5, D por E5, dama por G7... quíntuple admiración, ¿no? Si rey por G7, viene la jugada torre G4 jaque. La idea, que es que si el rey se va a H7, entonces vendría torre F3 para torre H3 jaque. Hay que pensar qué pasa si el rey se dirige a la casilla H6. Por ejemplo, tras torre F3, su idea sería jugar torre F5 jaque en esa posición, ¿verdad? Vamos a ir avanzando un poco para que lo veáis. Aquí, rey por... Y entonces ahora hay que pensar que qué pasa si alfil por E5 y dama por G7. Torre G4, rey H6, parece que nos dificulta muchísimo esa maniobra. Entonces uno se da cuenta de otra propiedad de la posición. Es que el caballo de E5 no se puede mover, ¿verdad? Es decir, estamos amenazando mate en G7. ¿Qué pasa? Que... entonces existe la jugada torre por F7, buenísima, ¿no? Ya que si torre por F7, las negras no pueden comer caballo por F7 porque entonces viene dama por G7, mate. Lo único que hay que preguntarse es ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tras torre por F7, torre,
G8 para defender ahí en esa posición, ¿cómo rematamos la faena, no? Y entonces se me ocurre la jugada dama H3, rey G6 y dama F5, rey H6, alfil E3, mate con tomate, ¿verdad? Ya que si G5, torre H7. No sé si me estáis siguiendo. ¿Por qué no se podía jugar torre por F7 directa? Porque las negras jugaban torre por tras torre por, con el rey en G8 podían capturar en F7, ¿no? Entonces aquí, fijaros que torre por F7 más bonito. Y ahora, bueno, alfil G5, ¿verdad? Ahora las negras esperan que comamos en C7, pero no comemos en C7, obviamente porque nos pegan mate en F1. Entonces vamos a comer en F8, simplemente ganando una calidad y con ello la partida tarde o temprano. Bueno, siguiente posición en la que el blanco goza de una pieza de más, pero el rey negro está muy tieso, ¿no? En A3, ¿verdad? Está casi que le estamos dando mate, ¿no? Entonces hay que ponerse a pensar aquí varias posibilidades. Lo primero, jaque, captura y amenazas. ¿Qué pasa si B4, rey A4, alfil C6, rey A5? No acabo de ver el mate, ¿verdad? No acabo de ver el mate. Aunque ahí la idea sería jugar quizá un dama B2. También podemos pensar en jugar directamente alfil C6. Con idea de meter B4, pero entonces le damos tiempo a las blancas. Es decir, si alfil C6 para dar mate con B4 directamente, las negras podrían jugar alfil C5, quizá, ¿no? Alfil C5, pero entonces vendría la jugada A5. Y creo que sí que es verdad que ya hay que no paran ese B4. Fijaros qué interesante, ¿no? B4 directa, rey A4, alfil C6, rey A5. El rey se escapa, no hay jaque, ¿no? Increíblemente ese rey está en A5, obviamente es súper peligroso, pero de momento no hay mate, ¿no? Y la dama en C3 nos la van a expulsar y podemos quedar hasta peor, ¿no? Pero si jugamos la sutil, alfil C6 directa, ahora tras alfil C5 única, porque venía B4 y ahora el peoncito de A empieza a correr, ¿no?